Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Darwin Joshua Sánchez y es un gusto poder compartir con ustedes una presentación más. En esta ocasión abordaremos un tema de gran importancia a nivel mundial, ya que está relacionado con la manera en que los estados enfrentan sus diferencias y con la necesidad de mantener relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la paz. Asimismo, nos permite comprender la importancia de la protección internacional de las personas, especialmente en aquellas situaciones donde los conflictos, las crisis y la vulneración de derechos hacen necesaria la intervención y el apoyo de la comunidad internacional. Se trata de un tema que nos ayuda a entender cómo la cooperación entre los países puede contribuir tanto a la solución de controversias como a la defensa de la dignidad humana. Les invito a acompañarme en el desarrollo de esta presentación, esperando que la información expuesta sea de utilidad para comprender mejor la relevancia de estos temas en el contexto del derecho internacional. Y sin más que agregar, vamos a ir introduciendo en esta presentación en donde he tomado a bien el dividirla en cuatro partes o segmentos que servirán como base para dejar abarcado este tema tan fundamental. Cada segmento representa una pieza clave del rompecabezas internacional. Primero, entenderemos el origen de los conflictos, luego las herramientas que tenemos para resolverlos de forma pacífica estos conflictos, después el papel que juegan los organismos que velan por el orden global y finalmente, y más importante, cómo todo este sistema gira en torno a un solo objetivo: proteger la dignidad y los derechos de cada persona. Al final de este recorrido veremos que la solución de conflicto no es solo un asunto de estados y tratados, sino un compromiso de la humanidad. En este primer segmento abordaremos el concepto materializado de conflictos internacionales, el cual se nos dará a conocer como la controversia o problemática entre estados que surge por diferencias políticas, jurídicas, territoriales, económicas o diplomáticas. No siempre implica guerra, porque muchas veces se trata de desacuerdos que pueden ser tratados por vías legales o diplomáticas. El derecho internacional procura que estas disputas se resuelvan de forma pacífica para evitar que escalen y afecten la convivencia entre países. En términos sencillos, este tipo de situaciones aparecen cuando existen diferencias de intereses o desacuerdos entre países que dificultan el entendimiento entre ellos. Estas circunstancias pueden generar tensiones de distinta magnitud y afectar la cooperación internacional, por lo que resulta necesario buscar mecanismos que permitan mantener relaciones estables y armoniosas entre las naciones. Cuando estas diferencias no se manejan de manera adecuada, pueden aumentar con el tiempo y convertirse en situaciones mucho más graves. En la actualidad, esto puede observarse en conflictos como el de Rusia y Ucrania, o en las tensiones entre Irán e Israel, donde la participación directa o indirecta de otros países ha contribuido a que la situación se vuelva más compleja. Lo más preocupante es que las principales consecuencias suelen recaer sobre la población civil, ya que miles de personas se ven afectadas por desplazamientos, pérdidas humanas, daños materiales y condiciones de vida cada vez más difíciles. Por ello, es de suma importancia reconocer y diferenciar cuáles son las principales causas de los conflictos entre los estados, siendo la primera las causas políticas.
Estas surgen cuando los estados tienen ideas, intereses o alianzas distintas y eso provoca tensión entre sus relaciones. También aparecen cuando un país no acepta decisiones, gobiernos o políticas del otro, lo que complica la convivencia diplomática. Las causas territoriales se presentan cuando hay desacuerdos sobre fronteras, islas, mares o zonas de control. Este tipo de conflicto suele ser delicado porque mezcla soberanía, seguridad y uso del territorio. Las causas económicas aparecen por disputas comerciales, recursos naturales, rutas estratégicas, sanciones o control de mercados. Muchas veces el problema económico termina influyendo también en la política y en las relaciones entre los estados. Las causas jurídicas nacen cuando los estados interpretan de forma distinta un tratado, una norma o una obligación internacional. En estos casos, el conflicto puede resolverse mejor por tribunales o mecanismos legales porque el problema no es solo político, sino también jurídico. Y por último, las causas humanitarias o de seguridad, las cuales se dan cuando una situación interna o externa afecta a la población civil, generando desplazamientos o poniendo en riesgo la seguridad regional. En estos casos, la comunidad internacional suele intervenir para proteger a las personas y evitar que el daño crezca. Una vez comprendidas algunas de las causas que pueden dar origen a los conflictos internacionales, ahora corresponde analizar las distintas alternativas que existen para enfrentarlos y resolverlos. En este segundo segmento veremos cómo los estados y los organismos internacionales buscan alcanzar acuerdos y encontrar soluciones que contribuyan a mantener la estabilidad y las buenas relaciones entre las naciones, las cuales pueden resolverse por varias vías y todas parten de la idea de que el Estado debe evitar el uso de la fuerza. La Carta de las Naciones Unidas señala que primero deben intentarse medios pacíficos para encontrar soluciones que beneficien a las partes involucradas. Estos mecanismos buscan fortalecer el diálogo, reducir las tensiones y crear espacios donde sea posible alcanzar acuerdos duraderos. De esta manera se procura mantener la estabilidad internacional y prevenir consecuencias que puedan afectar a otros países y a la población. Para evitar que estas situaciones afecten la paz y la cooperación entre estados, el derecho internacional ha desarrollado diversos mecanismos que permiten buscar soluciones de manera pacífica, ordenada y basada en el entendimiento mutuo. Entre las principales formas de soluciones de controversias o problemáticas internacionales tenemos las siguientes. La negociación es una de las formas más utilizadas porque permite que los propios estados hablen directamente sobre el problema que enfrentan. A través del diálogo pueden expresar sus puntos de vista, buscar entendimientos y trabajar juntos para encontrar una solución que beneficie a ambas partes. La mediación se desarrolla con el apoyo de una persona o institución neutral que ayuda a mejorar la comunicación entre los estados. La conciliación, este mecanismo busca ayudar a las partes a comprender mejor el conflicto y encontrar posibles caminos de solución. Mediante el análisis de la situación se presentan propuestas que pueden servir de base para que los estados lleguen a un entendimiento. El arbitraje consiste en confiar la solución de una controversia a una persona o grupo imparcial que estudia el caso y emite una decisión.
Y por último, el arreglo judicial, el cual se presenta como una forma de resolver conflictos mediante la intervención de un tribunal internacional encargado de aplicar el derecho. Su importancia radica en que ofrece solución basada en normas jurídicas, fortaleciendo la justicia y el respeto entre los estados. Después de conocer algunas de las principales normas utilizadas para resolver las controversias internacionales, es importante comprender el papel que desempeñan los medios pacíficos dentro de estos procesos. Dichos mecanismos constituyen la base de la convivencia internacional porque permiten resolver diferencias sin violencia ni imposición. Su importancia está en que obligan a los estados a dialogar, escuchar pruebas, aceptar intermediarios y cuando corresponde someterse a una decisión jurídica. En este sentido, la paz internacional se protege cuando el conflicto se tramita por vías institucionales y no por la fuerza. Su principal objetivo es favorecer acuerdos y mantener relaciones estables, contribuyendo así a la seguridad y al bienestar de la comunidad internacional. Hasta este punto hemos visto que existen diversas formas y mecanismos para resolver las controversias internacionales de manera pacífica. Sin embargo, en muchas ocasiones los estados necesitan el apoyo de instituciones especializadas que faciliten el diálogo y contribuyan a encontrar soluciones equilibradas. Por esta razón, conocer el papel que desempeñan los organismos internacionales dentro de estos procesos, ya que brindan espacios de diálogo, cooperación y acompañamiento cuando las partes encuentran dificultades para llegar a un entendimiento por sí solas. Su intervención contribuye a reducir tensiones, fomentar el respeto a las normas internacionales y promover acuerdos que favorezcan la estabilidad y la convivencia entre las naciones. En otras palabras, los organismos internacionales actúan como un apoyo importante cuando las diferencias entre los estados son difíciles de resolver. Su participación permite crear espacios de comunicación, acercar posiciones y generar confianza entre las partes involucradas. Entre estos organismos internacionales podemos destacar los siguientes: la Organización de las Naciones Unidas, que viene siendo la principal institución internacional encargada de promover la paz y la cooperación entre los estados. Su función consiste en impulsar el diálogo y el uso de medios pacíficos cuando surgen conflictos internacionales, buscando evitar que las diferencias se conviertan en situaciones más graves. La Corte Internacional de Justicia, por su parte, es el principal órgano judicial encargado de resolver controversias jurídicas entre estados. Su labor consiste en analizar los conflictos desde una perspectiva legal y emitir decisiones basadas en las normas del derecho internacional. Y por mencionar uno más, está el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el cual se presenta como un sistema especializado en la protección de los derechos humanos cuando estos pueden verse afectados por conflictos, crisis o actuaciones de estados. Su función es vigilar el respeto a los derechos fundamentales, recibir denuncias, formular recomendaciones y adoptar medidas de protección en situaciones urgentes. Además de participar en la prevención y solución de controversias internacionales, los organismos internacionales desempeñan un papel muy importante cuando los conflictos armados ya han producido consecuencias graves sobre la población. En estas situaciones colaboran con el envío de ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, refugio y otros recursos esenciales para las personas afectadas, especialmente aquellas que han debido abandonar sus hogares.
También apoyan labores de reconstrucción, protección de civiles y asistencia de comunidades que enfrentan las secuelas de estos conflictos. Ahora vamos a estudiar otro aspecto fundamental dentro del derecho internacional. Se trata de los derechos fundamentales en el ámbito internacional de las personas, los cuales protegen la dignidad, libertad, igualdad y la seguridad de toda persona, sin depender solo de la ley interna de cada país. La comunidad internacional reconoce que estos derechos no son un asunto privado del Estado, sino una obligación que debe respetarse, supervisarse. Por eso existen tratados y comités internacionales de protección. En términos sencillos, estos derechos pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, sin importar su nacionalidad, cultura o lugar de residencia. Su importancia radica en que buscan proteger aspectos esenciales de la vida, evitando abusos y garantizando condiciones mínimas de respeto e igualdad. Además, la comunidad internacional ha creado mecanismos de vigilancia y protección para actuar cuando estos derechos son vulnerados o se encuentran en riesgo. Llegamos ahora al cuarto y último bloque temático de esta presentación, dedicado a los mecanismos de defensa, protección de las personas. Un aspecto muy importante dentro de este tema porque nos permite comprender qué herramientas existen para resguardar a quienes se encuentran en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. En este punto es fundamental conocer cómo actúa la comunidad internacional cuando la seguridad, la libertad o la dignidad de las personas se ven amenazadas, ya que la protección internacional de las personas se ha convertido en parte esencial del derecho internacional, porque permite responder cuando un Estado no protege de manera suficiente la vida, la dignidad o la libertad de cada individuo. Para ello existen distintos mecanismos que supervisan, reciben denuncias, evalúan situaciones de riesgo y en casos urgentes ordenan medidas para evitar daños mayores. Entre los principales mecanismos de protección internacional de los derechos humanos se encuentran diferentes órganos institucionales y procedimientos creados para prevenir abusos, supervisar el respeto de los derechos fundamentales y ofrecer alternativas de protección cuando las personas enfrentan situaciones de vulnerabilidad o cuando sus derechos han sido afectados. Las personas pueden hacer uso de los siguientes mecanismos. En primer lugar, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, que es una de las principales instancias internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Su trabajo consiste en promover el respeto, dar seguimiento a situaciones preocupantes y apoyar a los estados en la aplicación de normas que protegen a las personas. Los procedimientos especiales son personas expertas independientes que analizan casos o situaciones concretas relacionadas con derechos humanos en distintas partes del mundo. Los órganos de tratados, por su parte, son comités informados por especialistas que revisan si los estados están cumpliendo con los tratados internacionales que han firmado. Las comunicaciones individuales, este mecanismo permite que una persona presente una queja ante un comité internacional cuando considera que sus derechos fueron violados y no obtuvo una respuesta justa a nivel interno. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Corte Interamericana, estas instituciones actúan cuando los derechos de una persona o grupo están en peligro dentro del sistema interamericano.
La comisión puede recibir denuncias y dictar medidas cautelares, mientras que la Corte puede ordenar medidas provisionales en casos graves y urgentes. Y por último, las medidas provisionales y medidas cautelares internacionales, las cuales son mecanismos de protección urgente utilizadas cuando existe un riesgo grave e inmediato para una persona o grupo. Su finalidad es evitar daños irreparables mientras se analiza el caso a fondo. Protección de refugiados y apátridas. La protección de refugiados y apátridas, término legal para designar a quienes no tienen nacionalidad, es esencial porque estas personas suelen quedar en una situación de gran vulnerabilidad. El perder protección estatal efectiva. El ACNUR trabaja para proteger sus derechos, evitar devoluciones peligrosas y buscar soluciones duraderas como el retorno voluntario, la integración local o el reasentamiento. En otras palabras, se trata de personas que por diferentes circunstancias han tenido que abandonar su país o que son reconocidas legalmente como ciudadanos de ninguna nación. Esta situación las expone a múltiples dificultades, ya que muchas veces se enfrentan problemas para acceder a servicios básicos, trabajar, estudiar o recibir protección. Dentro de la protección internacional de las personas, uno de los escenarios más delicados es el de los conflictos armados. En estas situaciones, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá de quienes participan directamente en los enfrentamientos, afectando a familias, comunidades enteras y otros sectores vulnerables de la población. Por ello, cuando existe un conflicto armado, la protección internacional se vuelve todavía más necesaria porque la población civil suele ser la más afectada. La guerra genera pérdidas humanas, desplazamientos forzados, destrucciones de viviendas, escasez de alimentos y dificultades para acceder a servicios básicos como la salud y la educación. Por esta razón, el derecho internacional ha desarrollado normas y mecanismos orientados a proteger a las personas que no participan directamente en dichas hostilidades, garantizando el respeto de su vida, dignidad e integridad. El Comité Internacional de la Cruz Roja interviene en situaciones de conflicto armado y otras formas de violencia para proteger las personas afectadas. Su labor es o consiste, mejor dicho, en brindar asistencia humanitaria, facilitar el acceso a alimentos, agua, atención médica y apoyo a las comunidades que enfrentan las consecuencias de los conflictos armados. Además, promueve el respeto del derecho internacional humanitario y trabaja de manera neutral, imparcial e independiente para ayudar a las víctimas sin favorecer a ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Más allá de su función como organización internacional, la Cruz Roja representa una fuente de apoyo para miles de personas que se encuentran en medio de situaciones extremadamente difíciles. Su presencia suele brindar ayuda a quienes han perdido sus hogares o han sido separados de sus familias o carecen de acceso a servicios básicos debido a la violencia. Después de analizar los conflictos internacionales, las formas de resolverlos y los mecanismos creados para proteger a las personas, resulta evidente que todos estos elementos persiguen un mismo propósito dentro de la comunidad internacional. Este propósito se fundamenta en la búsqueda de condiciones que permiten la convivencia más justa y segura y respetuosa para todos, por lo que
La solución de conflictos internacionales y la protección de las personas están unidas por una misma idea, que es poner la dignidad humana en el centro del orden internacional. La paz no se entiende solo como la ausencia de la guerra, sino como una convivencia basada en justicia, respeto y mecanismos reales para defender a quienes resultan afectados. Para finalizar esta presentación, es importante retomar de manera general todo lo que se analizó a lo largo de esta temática, ya que cada parte nos permitió comprender mejor cómo el derecho internacional busca mantener el orden, la paz y la protección de las personas frente a situaciones que pueden afectar su vida y sus derechos. En conclusión, el desarrollo de este tema permitió comprender la importancia que tiene el derecho internacional en las relaciones entre los estados y en la búsqueda de soluciones frente a situaciones que pueden generar conflictos. También ayudó a reconocer que la cooperación, el respeto y el diálogo son elementos fundamentales para mantener una convivencia más estable dentro de la comunidad internacional. De manera general, esta actividad permitió ampliar los conocimientos sobre la paz y proteger a las personas cuando enfrentan situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Asimismo, dejó claro que la participación de organismos internacionales resulta esencial para fortalecer la justicia, la seguridad y el respeto de los derechos humanos en el mundo. En pocas palabras, este tema deja una enseñanza muy valiosa y es que la convivencia entre los estados no depende solo de leyes o acuerdos, sino también de la voluntad de dialogar, respetar y buscar soluciones que no perjudiquen a quienes sufren las consecuencias de los conflictos. Muchas gracias por su atención y por el tiempo que han dedicado a acompañarme durante esta presentación. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes una pequeña parte de todo lo que comprende un tema tan amplio e importante como lo es la solución de conflictos internacionales y la protección internacional de las personas. Espero que la información presentada haya sido de utilidad y haya permitido comprender mejor la importancia que tienen el diálogo, la cooperación y la protección de los derechos humanos dentro de la comunidad internacional. No me queda más que agradecerles por su valiosa atención y esperar que podamos encontrarnos nuevamente en una próxima presentación. Les deseo un excelente día y muchos éxitos en sus actividades diarias.